Es un momento crucial, todas las voces hay que escuchar. Sin enfrentarnos, dialogando, nuestros problemas no esperan más. Miremos qué está sucediendo, hagamos todos el esfuerzo. Unidos pongamos primero a nuestro Perú. Hoy más que nunca bien informado hay que estar. La dosis precisa es uno al día a dialogar. Uno al día en RCR Radio con Ricardo Alba y Mayra Álvarez. Siempre al día con las noticias. Diario 1 en la radio. Ya estamos con el siguiente invitado. ¿Cómo está, doctor? Estamos con el doctor Jorge Luis Rioja. Él es abogado constitucionalista. Muchas gracias, Mayra. Y gracias, amigos de Diario 1 en la radio, en RCR, por invitarme al programa. Encantado de compartir inquietudes con ustedes. Muchísimas gracias. Se inicia la carrera por la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, doctor, la Defensoría juega un papel muy importante. Dentro de ello, usted ha podido ver cuál ha sido el papel que ha tenido dentro de los enfrentamientos en estas últimas protestas en contra del gobierno, la represión y todo ello que hemos visto. ¿Se ha respetado los derechos de las personas, de los peruanos? Gracias por la pregunta, Mayra. En realidad, creo que debemos precisar el escenario siguiente. En mi apreciación, considero que la Defensoría ha desnaturalizado la función para la que fue creada en la Constitución en su artículo 161 y 162. La finalidad es garantizar los derechos fundamentales y constitucionales de las personas, es decir, de todos los peruanos, más no el tener que emitir opiniones de carácter político. Si bien es verdad que la función misma del ejercicio de la Defensoría, o en este caso a través de sus diferentes representaciones en el Perú, deben vigilar el cumplimiento de los servicios públicos de la mejor manera para el beneficio de los ciudadanos, también es verdad que no puede salirse de ese marco legal. Y como tal, considero de que efectivamente en los últimos tiempos, la Defensoría, en los últimos 28 años que tiene, creo que técnicamente ni siquiera ha cumplido con terminar de instalarse. Esto es, tenemos no más de, en el mejor de los casos, con módulos incluidos, no más de 40 oficinas en todo el país. Y solo en provincias tenemos prácticamente 200. Soy de opinión que en los 28 años que tiene la institución debería tener al menos una representación en cada provincia del Perú para por lo menos tener una lectura lo más cercana posible de la realidad país. No podemos nosotros pensar de que una institución como la Defensoría puede emitir opiniones técnicamente válidas respecto de la realidad sociopolítica o de conflictividad social del Perú si no tiene ni siquiera representaciones en las provincias del Perú. Muy cierto lo que usted menciona. Dentro de ello, doctor, ¿cuál debería ser la posición de la Defensoría del Pueblo ante o con el gobierno por estos cuestionamientos que se ha tenido de represión? ¿Cuál debería ser la posición, no política, sino en defensa de los derechos de las personas? Exigir el cumplimiento y el respeto de las normas. Fíjese, yo considero que hubo un pequeño disloque o divorcio y por falta de comunicación. En los últimos eventos de carácter violento que se han dado, en protesta, por supuesto, de su justo derecho o de su derecho reconocido por la Constitución y las leyes complementarias, todos los ciudadanos tenemos derecho a hacer nuestros reclamos. Pero una cosa es el hacer un reclamo de manera pacífica y otra cosa es ser reclamante con violencia. Sumado a ello, decía que faltó comunicación, creo que del gobierno inclusive y de la Defensoría también, respecto a que, estando en estado de emergencia, suspendidas las garantías constitucionales, se fueron al enfrentamiento con las fuerzas del orden. Es decir, no se les hizo saber de que no habían garantías y que efectivamente las fuerzas del orden tenían que hacer valer su posición, que la Constitución y la norma que dio, en este caso el decreto supremo que dio o que declaró el estado de emergencia, tenían que cumplirlo. En realidad, soy de opinión y reitero, la falta de comunicación ha llevado a este contexto de los lamentables sucesos que hoy se comentan, ¿no? Claro que sí. Doctor, ahora usted ha mencionado que faltan, ¿no? Más direcciones dentro de las provincias, pero ¿qué más considera que falta dentro de la Defensoría del Pueblo o qué se ha hecho mal todo este tiempo en la Defensoría del Pueblo?
Yo creo que lamentablemente ha estado en manos de quienes han conducido la Defensoría en sus diferentes momentos, que no han visto más allá de Lima o de algunas ciudades del Perú. Y debemos empezar por entender que la Defensoría está para defender los derechos de todos los peruanos hasta de los últimos rincones del país. En esa perspectiva, creo que la Defensoría debió tener en prospectiva, es decir, en no menos de 25 o 30 años, tener al menos una representación en cada distrito, es decir, no menos de 1.800 actores en el país, sumado a las provincias, que son más o menos 200, para más o menos tener, digamos, una lectura real del cumplimiento o no de los servicios que los gobiernos de turno están obligados a brindar a la sociedad. Fíjese usted, considero que en el futuro la Defensoría, para que cumpla completamente su rol de ser la vigilante de la prestación de los servicios óptimos a la comunidad desde los gobiernos, debe tener inclusive representación en cada centro poblado menor. ¿A razón de qué? El gobierno central tiene allí como su representante al teniente gobernador. Tenemos servicios educativos, tenemos servicios de salud, es decir, servicios de transportes, que son necesarios que haya una voz que defienda los derechos de estos segmentos de población, que por ahora se ve, digamos, remotamente imposible, porque si en 28 años la Defensoría tiene no más de 40 oficinas para el Perú, yo no veo ni siquiera la posibilidad de que en los próximos 50 años se pueda dar esa cobertura que en mi apreciación personal y desde ya, por supuesto, profesional y conocedor del país, debería ser la función que cumpla la Defensoría. Yo le hago esta pregunta, doctor, porque últimamente los peruanos no creen en estas instituciones porque no se han sentido respaldadas. ¿Cómo hacer ese cambio de chip en todos los peruanos del rol que debe y que debería cumplir la Defensoría del Pueblo? Efectivamente, Mayra, la génesis de la Defensoría nace, por supuesto, con la finalidad en nuestra Constitución, en la Constitución vigente, de defender y proteger a todos los peruanos. Reitero, lamentablemente, la gestión no adecuada de quienes han dirigido la institución hasta hoy nos tiene como estamos hoy, una institución desprestigiada, y creo que es exigencia de la comunidad de este tiempo el tener que recuperar la finalidad para la que se fue creada la institución. Solo así, con actos y hechos concretos, tendrá la posibilidad, por supuesto, de ser reconocida en el corto plazo como una institución útil y además de eso prestigiosa y prestigiada por los actores que son el potencial humano que trabaja en ella. Ahora, otra de las preguntas importantes, para mí es una de las más importantes, porque es de la manera cómo se va o cómo deberían tener los congresistas la idea para elegir al próximo defensor del pueblo. ¿Cuál considera usted que deberían ser las características de un próximo defensor del pueblo? En realidad es una pregunta un poco complicada para mí, en tanto en estos momentos formo parte de los colegas invitados para que el Congreso, en el cumplimiento de sus funciones, pueda, entre los invitados, por supuesto, valorar los méritos de cada uno de los que estamos ahora en el proceso y tener que de ellos, desde ya, elegir a uno. Y esto es, creo que entre otras cosas, por ejemplo, es responsabilidad única, exclusiva y excluyente del Congreso de la República. Totalmente. Y no, sino aceptar la decisión que ellos tomen, porque creo que la democracia tiene que ser efectivamente en esencia el respeto a la vida. Claro que sí, la democracia, pero evaluando ciertos criterios que le hagan bien al país y a esta institución que por mucho tiempo no está siendo bien vista. Y lo menciono no con el ánimo de repente de pasarle franela, doctor, sino que sabemos que de los 6 candidatos, usted es el único candidato que cuenta con 2 grados de doctorado, ¿no? Doctor en Derecho y Ciencias Políticas. Y es importante conocer a profundidad la especialidad que usted tiene, porque lo mencionaba usted hace un momento, hay ciertos límites para el defensor del pueblo en lo que es situaciones políticas. Efectivamente, fíjate Mayra, el tema es un poco el siguiente. El Congreso de la República, en el cumplimiento de su función orgánica determinada por su ley, que es el reglamento, tiene como finalidad elegir. Y tiene 2 formas de elegirse, en todo caso, de hacerse este procedimiento. La primera, que es de acuerdo a la ley orgánica de la Defensoría, hacer una convocatoria a concurso público abierto. Y la segunda, que es producto de la modificatoria de esta ley, vía invitación.
Y por supuesto, los invitados, según la norma, solo son abogados, no personas naturales en ese caso, no personas jurídicas. Y ahora, considero de que el Congreso en este proceso de búsqueda, efectivamente, no solo de transparentar decisiones, sino de demostrar con hechos, creo que de los 6 candidatos que estamos, debería, en mi opinión, privilegiar, por supuesto, a quienes no han tenido ni tienen procesos de repente por corrupción o denuncias que no darían de alguna manera, digamos, en todo caso, la legitimidad social que se requiere para poder hacer escuchar la voz del pueblo ante la autoridad pertinente cuando se haga algún reclamo por un mal servicio que se presta. Justo a eso me refería cuando le hacía la pregunta de las características que se necesita o que debería necesitar el próximo defensor del pueblo, ¿no? Tener una hoja limpia e intachable para que pueda representar, ¿no?, los derechos del país. Para terminar esta entrevista, porque el tiempo en televisión nos gana ya, doctor, me gustaría saber cuál es el compromiso que tiene usted para cambiar la imagen de esta institución de ser elegido. En realidad, fíjate, mi compromiso es trabajar con el país y hacer una defensoría para todos en el contexto de ser pragmático y tomar decisiones en el punto donde está el conflicto, no desde Lima o por, digamos, WhatsApp o en todo caso pues vía teleconferencia. Debemos ser actores directos en la solución de los conflictos que hubiera, recordando de que efectivamente esta institución tiene como virtud, si se quiere, el contexto de que es la autoridad de la conciliación, en todo caso, de la búsqueda de soluciones sin conflicto. Y desde ya, por supuesto, mi compromiso es que vamos a atender a la mayor cantidad de provincias y distritos que requieran la presencia de defensoría con mayor urgencia. Y a futuro, en todos los distritos deberá haber por lo menos una representación de la defensoría, y para ello, si es pertinente, haremos que se haga la modificación a la ley que permita, donde no hay abogados, se elija como los jueces de paz al mejor ciudadano de la jurisdicción a efecto de que represente a la Defensoría del Pueblo. Esperemos que este rostro que tiene esta institución, un rostro mal visto, sea cambiado de ser, de tener un próximo defensor del pueblo que de verdad defienda los derechos de los peruanos. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado en Diario 1 en la radio. Muchas gracias a ustedes por la entrevista, y desde ya mi compromiso, reitero, es de tener el privilegio de ser elegido, trabajar con todos los peruanos, y seguramente con ustedes también vamos a estar de la mano para atender efectivamente las necesidades de la población. Muchas gracias por la entrevista. Muchísimas gracias. Es un momento crucial, todas las voces hay que escuchar. Sin enfrentarnos, Dialogando, nuestros problemas no esperan más. Miremos qué está sucediendo, hagamos todos el esfuerzo. Unidos pongamos primero a nuestro Perú. Hoy más que nunca bien informado hay que estar. La dosis precisa es 1 al día, a dialogar. 1 al día en RCR Radio con Ricardo Alba y Mayra Álvarez. Siempre al día con las noticias. Diario 1 en la radio.